Conversando antes y quedó la disposición así, nos pareció mejor como para mantener un ambiente de conversación y de diálogo. Capaz que, Rodrigo, decirles si hay alguno que está afuera que entren, que... sí, sí. ¿Eh? Ay, esperen que tenía... Recording in progress. Bueno, en esta... Sí. Bueno, esta mesa se denomina Futuro del Trabajo y Derechos Laborales en el Capitalismo de Plataforma. Vamos a tener cuatro expositores, donde cada uno va a tener unos 15 minutos. Los voy a presentar después uno por uno, pero ahora los nombro en su conjunto. Vamos a tener a los profesores Marco Superviel y Hugo Barreto, vamos a tener al secretario general de FUESI, Fabio Riverón, y al inspector nacional de trabajo, el doctor Tomás Tejero. Así que bueno, le vamos a dar la palabra en primer lugar, de acuerdo a este orden que tengo acá, a Marco Superviel. Marco Superviel es profesor grado 5 emérito de la Facultad de Ciencias Sociales. Es un conocidísimo investigador de muy larga trayectoria en temas de sociología del trabajo, profesor de varios de nosotros. Todos hacen que sí. Somos el club de fans de Marco Superviel. Y bueno, dejo a Marcos la palabra y bueno, adelante. Sí, Bueno, la base del artículo que quería comentar, la charlita esta que voy a dar, es a partir de una investigación que hicimos, en mi caso, en mi parte, fue fundamentalmente, me voy a parar para saludar a una gran colega, Emma Macera, que hace años que no la veo. Bueno, lo que yo quería comentar de esta charla es una pequeña investigación que hicimos con Nicolás, con el Nico Marrero. Yo hice sobre todo la parte de revisión internacional de qué pasaba con las plataformas, el trabajo en las plataformas, etcétera, etcétera, y particularmente sobre uno de los aspectos que me parecen centrales, que son centrales, que es toda la problemática de si los trabajadores de las plataformas son trabajadores independientes o son trabajadores asalariados. Y de alguna forma tratamos de hacer el seguimiento de las posiciones y cómo se había ido cambiando las posiciones en función de las tomas de posiciones a partir de la justicia, de los reclamos de los trabajadores y las resoluciones de los reclamos de los trabajadores. Y lo vimos, digamos, fue muy amplia esta investigación, vimos qué pasó en España, qué pasó en Italia, qué pasó en Inglaterra, en Francia, en los países nórdicos, inclusive alguna noticia de qué pasaba en Australia, etcétera, etcétera. En términos generales, yo diría que lo que me parece que es importante señalar es que en términos generales la tendencia es cada vez más a ratificar que son asalariados y no son trabajadores independientes. Y acá se plantea, yo creo, un problema muy relevante, que es el tema digamos, de por qué esto. Entonces,
centro del debate es, digamos, de alguna forma la definición objetiva de qué es un trabajador, independiente y qué es, o un empresario independiente, y qué es un trabajador dependiente o subordinado, ¿no? Los empresarios, entonces, de alguna forma en el textito este muy cortito que armé, digo, los empresarios independientes tienen la libertad de crear sus propias empresas, de generar su propia clientela, de elegir los clientes en función de si les sirven o no. También elige sus proveedores, a controlar la organización de la plataforma y tener acceso libre a ella. Además, a fijarse y a organizar sus tiempos de trabajo, a fijarse los precios del mismo, etc. En el caso del trabajador dependiente o subordinado, el chofer no puede elegir sus clientes, no puede elegir las tarifas ni las condiciones de prestación del servicio. Puede ser controlado por los que manejan la plataforma de transporte, puede ser sancionado e incluso desconectado de la plataforma, lo que debería ser considerado incluso como un despido si la desconexión es permanente. ¿Por qué? Digo, tomé algunos de los ejemplos para marcar esta diferencia, para señalar un hecho que a mí me parece relevante, que es que las definiciones que se fueron construyendo a través de los distintos sistemas jurídicos, y en el trabajo mostramos que en los países latinos la construcción digamos, conceptual es a partir del asalariado, y en los países anglosajones más bien es a partir de los trabajadores independientes, pero ambos señalan que los trabajadores no son independientes, sino son asalariados. Los dos, con distintas argumentaciones, se llega a la misma conclusión. Entonces, esto me parece que es muy relevante, porque lo que yo insisto es que en todo esto, en todo el tema de las plataformas, hubo lo que hoy en día los sociólogos llamamos un proceso de aceleración del tiempo. Es decir, de alguna forma se impuso una situación dada a través de tanto el transporte de personas, tipo Uber, o el transporte de alimentos, tipo pedido ya, etcétera, etcétera. Se impuso una situación dada primero, y después se trató de negociar o de fijar las normas que de alguna forma estabilizasen esa situación, sin tomar en cuenta que estas mismas de alguna forma hacían en la mayoría de las veces hacer perder derechos enormemente a los trabajadores de tipo asalariado, es decir, derecho al despido, derecho a una serie de ventajas que históricamente los trabajadores asalariados fueron conquistando a través del tiempo. Entonces, me parece que es el problema, ahí radica el problema central, y yo creo que el trabajo del futuro necesariamente tiene que ser visto de una forma dinámica y de una forma negociada. No es un dato objetivo, abstracto, que viene, se nos instala y nos cambia la vida. Nosotros tenemos que, y en ese sentido parto de la idea de que la tecnología no cambia nada. Lo que cambia es la utilización que se hace de la tecnología y las consecuencias de esa utilización. Pero la tecnología per se no cambia nada. Entonces, en este marco, yo insisto sobre esto. Yo creo que estamos en un mundo acá más bien invitado por el PIT-CNT y el Departamento de Extensión, pero acá respecto al Departamento de Extensión, al PIT-CNT, yo diría que es muy importante, uno, apoyar a los trabajadores en esta línea, y que no es una cosa inventada, sino realmente es una cosa que se está instalando y se están ganando juicios. Hasta en Estados Unidos se están ganando los juicios en relación a que son asalariados. Entonces, este es un tema que me parece muy importante. Y la segunda cuestión, a otro nivel un poquito más abstracto, es reivindicar el derecho laboral, digamos, ¿no? Hay mecanismos, todos los derechos laborales tienen mecanismos de transformarse, de cambiarse, de ajustarse, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es posible, pero no por la vía de los hechos consumados. De alguna forma, necesariamente debe llegarse a estas situaciones
digamos, estas transformaciones del derecho deben hacerse a través de los mecanismos legales y constitucionales ya existentes. Esta es la primera cuestión que yo quería plantear. La segunda cuestión que yo quería plantearle es que aún así, hoy en día hay un contingente de trabajadores muy importante que son trabajadores, que están en situación de trabajo interno, como trabajadores independientes, que tienen una relación de trabajo como trabajadores independientes, y que de alguna forma creo que es erróneo el cortarse de esta gente, sino de alguna forma encontrar puntos en común para de alguna forma ir desarrollando de alguna forma una actividad colectiva mayor. A mí me parece muy importante, dos elementos que para esta charla estuve mirando a ver qué nuevo había sobre estos temas en Europa, y dos elementos que me parecen muy importantes. Y un poco además por la charla, lo que estuve escuchando hace un rato. Dos elementos me parecen muy importantes. Hay que saber un dato que me parece que es clave. Hoy en día en Europa, en toda Europa, pero en Francia, tengo frescos los datos, el desempleo ha caído enormemente. Hoy en día está en el 5% de desempleo abierto. Dicho esto, esto cambia la ecuación, digamos, la ecuación interna sobre este tipo de cosas. Y uno ve, por ejemplo, que antes de la pandemia, los que en el cuestionario de opinión sobre las condiciones de trabajo en las plataformas, había una posición, un 40% que consideraba que era muy difícil el trabajo en las plataformas. Hoy en día ha subido a un 59%. Es decir, en las posibilidades, digamos, de alguna forma, de tener como alternativa conseguir otro trabajo, genera una perspectiva y una mirada muy diferente a la que si no se tiene. Digo esto porque muchas veces hay una especie como de culpabilización, no somos individualistas, etcétera, etcétera. Yo creo que todos somos algo individualista y todos somos algo colectivo. Es imposible no ser simultáneamente las dos cosas a la vez. Y creo que el cambio de contexto general cambia las perspectivas con respecto al mundo del trabajo que se vive. Y yo creo que, y en ese sentido, a mí me parece muy importante pensar el futuro del trabajo, pero de forma dinámica, es decir, de forma de tipo buscando los mecanismos por lo menos de mantener derechos y eventualmente hacerlos crecer. Yo me quedaría por acá, creo que ya hablé como 15 minutos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, le agradecemos a Marcos su intervención y como siempre todas las ideas que nos siembra, y le damos la palabra a Hugo Barreto. Hugo Barreto es profesor titular de la Facultad de Derecho, se dedica a Derecho Laboral, por supuesto. Bueno, y le damos la palabra a Hugo. Bueno, gracias, buenas tardes. Diríamos que el tema del futuro del trabajo está instalado casi en todos los ámbitos. Yo voy a elegir el propio, que tiene que ver con qué cosas se dice desde el mundo del trabajo, particularmente desde la OIT, voy a partir de allí, acerca del futuro del trabajo. El discurso del futuro del trabajo además coincidió con el centenario de la OIT. En el 2019 se celebraban los 100 años de creación de la Organización Internacional del Trabajo, una, diríamos, institución extraordinaria, tripartita, una institución que desde 1919, de su inicio, en su carta fundamental, dice que el trabajo no debe ser considerado una mercancía, dice que los grados de injusticia son una amenaza para la paz mundial. Vean ustedes lo actual que resulta todo esto, ¿verdad? Y hay un documento muy interesante, se llama Trabajar para un futuro más prometedor. Es el trabajo de una comisión de expertos que convocó la OIT con miras a la preparación de lo que fue
la declaración del centenario que se aprobó en el 2019. Y acá la comisión de expertos, esta que trabajó sobre el futuro del trabajo, dice que el factor que tiene mayor incidencia en el desarrollo futuro del trabajo es el tecnológico. Los avances tecnológicos, dice, acá recogí una parte para compartir con ustedes, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esa transición podrían ser, dice el documento, los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos del mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. Este es el discurso más tradicional, ¿verdad? El futuro del trabajo amenazando puestos de trabajo y por lo tanto amenazando a las personas que van a ver que sus destrezas se ven obsoletas con cierta rapidez por el trabajo automatizado. Una pregunta que se hace menos es no tanto el futuro del trabajo, sino el futuro de las relaciones laborales. Sería bueno pensar también en el futuro de las relaciones laborales. ¿Cuál es el rol del Estado en el futuro de las relaciones laborales? ¿Cuál es el papel de la autoridad y del diálogo dentro de la empresa? La semana pasada se dieron dos hechos, creo que fueron la semana pasada, dos hechos casi simultáneos que señalan una necesaria reflexión en torno al futuro de las relaciones laborales. Por un lado, la instalación en el Parlamento de la Comisión sobre los Futuros, que este año va a centrarse en el futuro del trabajo. Pero en los mismos días ocurría el despido de un trabajador de una empresa de un supermercado por consumir un sándwich de descarte. Dos mundos, y en un artículo que publicamos allí en La Diaria nos preguntábamos, bueno, son dos mundos paralelos, el del futuro del trabajo, la tecnología, los puestos de trabajo que van a quedar obsoletos y la necesidad del trabajador de formarse y de capacitarse y de correr un poco en esa aceleración que habla Marcos. Es tan desvinculado de ese otro modelo que llamábamos un poco con ironía el modelo de relaciones laborales del sándwich de pan de miga, así se llamaba casi el artículo, ¿verdad? ¿O son en el fondo dos fenómenos que no son paralelos, sino que se retroalimentan? En todo caso, me gustaba dejar planteada la duda acerca de reflexionar, no solamente sobre el futuro del trabajo, porque parece que vamos, que eso nos introduce en un discurso ya prefabricado acerca de la tecnología que va por delante y que nosotros debemos correr tras ella, o ver, diríamos, abrir un poco la lente y ver con mayor dimensión e introducir el tema del futuro de las relaciones de trabajo, que es hablar, reitero, de la autoridad en la empresa, de la democracia, de las distintas dimensiones de la democracia, incluso a nivel social y económico, del diálogo social, del conflicto, las características del conflicto, de la forma de solucionarlo, etc. En definitiva, y volviendo a la declaración de la OIT, volviendo al futuro del trabajo de la OIT, se aprobó finalmente la declaración del centenario en el 2019. Dice muchas cosas, ya no son los documentos de la OIT, ya no son aquellos documentos precisos, con un lenguaje muy dirigido a los problemas fundamentales del trabajo y de la protección del trabajo, sino que es un discurso mucho más abierto. Se incluyen, por supuesto, referencias al apoyo al papel del sector privado y crear un entorno favorable a las empresas, el discurso, naturalmente, de la igualdad de género, la de promoción de las competencias laborales, la transición justa, el desarrollo sostenible, o sea, hay el futuro del trabajo para la OIT se enmarca en una serie de otros futuros también, ¿verdad? Y eso me parecía interesante resaltarlo. En el plano de los derechos, que es el plano del que yo puedo hablar con más o menos propiedad,
hay una directiva clara en esa declaración tan amplia del centenario, en el sentido de ampliar el marco de los derechos, ampliar el marco de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras, no solamente a los derechos de una declaración de 1998 que incluye 4 o 5 derechos fundamentales, sino que se habla también del derecho a la salud y seguridad en el trabajo, al derecho al salario mínimo, al derecho a la duración de la jornada. Pero hoy por hoy, hablar del futuro del trabajo, y yendo al foco, hablar del futuro del trabajo es hablar básicamente de 2 modalidades de trabajo. El trabajo, bueno, que se engloba en la idea de trabajo en plataformas digitales, ¿verdad? El trabajo en la web, el trabajo online o el trabajo a través de aplicaciones. ¿Son fenómenos nuevos? ¿Son fenómenos nuevos? Bueno, yo a riesgo de que se me considere un poco conservador, que puedo serlo naturalmente, entiendo que no son del todo nuevos, que nosotros podemos encontrar rasgos de formas tradicionales de trabajo dentro de esas formas que aparecen como tan novedosas, que en el fondo lo que tienen sí de novedoso es la herramienta, pero no el tipo de relaciones laborales que se generan. Y por eso yo decía la importancia de pensar no solamente en el futuro del trabajo, sino en el futuro de las relaciones de trabajo. Voy a poner algunos ejemplos a riesgo de que me corrija Marcos, porque él sabe mucho más que yo de esto. Pero si nosotros hablamos, y ese debate también en el Uruguay, acerca de hasta qué punto hay que regular el trabajo de los repartidores, el teletrabajo, las críticas que nos ha merecido a algunos de nosotros en la ley y el decreto reglamentario de teletrabajo, en el fondo es la tensión de siempre en el derecho del trabajo. Es la tensión entre la libertad y la regulación, o si se quiere, la libertad y la protección. Más libertad de las partes o más protección. Más protección es más ley, más regulación, más acción sindical. Más libertad es más libertad contractual, en el sentido de libre acuerdo entre el trabajador y el empleador. Esa discusión está hoy absolutamente presente en el debate en el Uruguay y en cualquier país del mundo. ¿Y qué tiene de nuevo? No tiene nada de nuevo. Es la vieja discusión que dio creación al derecho al trabajo. Es la discusión entre Prando y Frugoni en el Parlamento, en los albores del derecho al trabajo, cuando se discutía acerca del proyecto de ley de limitación a 8 horas. Es la vieja discusión acerca de si las reglamentaciones obstaculizan el desarrollo económico de las empresas. Hoy hablaríamos de la erradicación de inversiones, etcétera. Un segundo elemento, la parcelación de las tareas. La parcelación de las tareas, lo que se llama la realización de microtareas, tareas repetitivas, etcétera, a través del trabajo online, que muchos dicen, y acá le pido otra vez permiso a Marcos, si esto no es una nueva versión del taylorismo. Las tareas online, además, se parecen bastante a la tercerización. Tareas que se realizaban en la empresa se desprende de ellas y pasan a ser realizadas en lugares distintos a la locación de la empresa. Ahora, cuando sea fenómeno de la tercerización, ya presente. Ahora, cuando se terceriza y el trabajador o la trabajadora laboran fundamentalmente ¿dónde? En la casa. Trabajo a domicilio. Viejo trabajo a domicilio. Ley de 1940 en el Uruguay. Trabajo a domicilio. Pero yo no estoy inventando nada con esto, es la propia OIT que lo que nos viene diciendo es que ante una falta de una norma internacional sobre teletrabajo, hay que aplicar, hay que orientarse hacia lo que son las normas sobre trabajo a domicilio, el convenio 177 de la OIT. Quiere decir que esa deslocalización es un fenómeno de tercerización, leámoslo así, y que se aloja el trabajo en el hogar, el trabajo a domicilio. Nuestro país ha optado por regular de estas 2 grandes formas, por ahora, el trabajo en la web, online, el teletrabajo. Se anuncia en la prensa que el Ministerio de Trabajo está elaborando, o está a punto de presentar, etcétera, un proyecto sobre trabajo de reparto, ¿verdad? La otra gran dimensión.
En lo que hay, hemos sido críticos, como les decía, de la ley y del decreto reglamentario sobre teletrabajo. Básicamente lo que hemos dicho es que la ley uruguaya de teletrabajo no regula exactamente el teletrabajo, sino que hace un listado de los problemas y de los temas y los remite ¿a qué cosa? A la libertad, viejo debate. Lo remite al acuerdo individual entre trabajador y empleador. Y eso desde el punto de vista de relaciones desiguales, como son las relaciones de trabajo, ha merecido que algunos seamos muy críticos de ese tipo de confianza del legislador, digámoslo así, en la autonomía individual de las partes, en el acuerdo de partes. En el extremo mayor de crítica hemos llegado a decir que es una ley vacía de contenido, que no regula estrictamente nada, sino que todo lo lista, lo inventaría y lo remite a la voluntad de las partes. Y el decreto va también en esa dirección, permite incluso que las partes puedan calificar el contrato como teletrabajo, aun cuando se trabaje escasamente fuera del local de la empresa. Tiene sesgos también flexibilizadores la ley en el sentido del horario de trabajo, que queda a libertad de discreción del trabajador. Aquí también hay distintas posiciones en torno de quienes han estudiado estos temas. Hay quienes dicen, bueno, no, hay ciertos resguardos de descanso para el trabajador, y hay otros que decimos, bueno, no, el único descanso de la ley es la desconexión de 8 horas obligatoria. Ya estoy pasado, ¿no? Un poquitito, bueno, entonces vamos a morigerar la crítica. Sí, pero por favor. Quiero terminar entonces con un esquema de, también, nada demasiado original, pero tenemos una ley sobre teletrabajo, sobre trabajo online. ¿Qué podemos esperar o qué puede esperarse de un proyecto de ley, o qué puede hacer un proyecto de ley, diríamoslo así, sobre trabajo de reparto? Las soluciones que se han dado son básicamente 3, ¿verdad? Una de ellas es decir, bueno, como la ley española, el trabajo de los repartidores es un trabajo dependiente. La ley española establece una presunción. Allí donde hay un trabajo de reparto se presume que hay trabajo dependiente. Eso motivó casi inmediatamente que una de las grandes empresas amenazara con retirarse o se retiró directamente, ¿verdad? Bueno, entonces, primera solución, la clásica. Lo que viene diciendo, según nos informa Marcos, lo que viene diciendo mayoritariamente la jurisprudencia, o sea que hay trabajo dependiente. La segunda solución, la segunda hipótesis, es considerar que hay trabajo autónomo si se pacta, o sea, dar libertad a las partes. El trabajo de reparto puede ser entonces dependiente o autónomo, dependiendo de la voluntad de las partes. Se seguiría, si fuera la opción del legislador uruguayo, se seguiría el modelo de lo que nosotros conocimos como empresas unipersonales. Es más o menos lo mismo. Y en tercer lugar, algunas legislaciones optaron por esto, y con esto termino, es crear un tercer género. Hay dependientes, hay autónomos y hay un tercer género que no son ni totalmente dependientes ni totalmente autónomos. En España son trabajadores económicamente dependientes, pero no jurídicamente dependientes. Bueno, en otros países se les llama de otro modo. ¿Cuál es el punto acá en el que algunos encontramos un problema? Y es que estas normas, creo que la ley chilena reciente va por ahí, no la he estudiado lo suficiente todavía, pero estas normas que crean un tercer género de trabajadores que no son ni dependientes ni autónomos, otorgan, conceden, reconocen algunos derechos que los autónomos por sí mismos no tienen. Ahora, uno puede ver esto de dos formas, diciendo, bueno, sí, se les reconoce algunos derechos a estos trabajadores, este tercer género, o uno podría decir también, en vistas de la consideración de que son trabajadores dependientes, como está diciendo la jurisprudencia, en realidad en lugar de concederle derechos, se le están restando otros. Uno puede verlo
de esa manera en ese ejercicio crítico, ¿verdad? Bueno, y dejo por acá entonces porque ya estoy más que pasado. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Hugo sus aportes y ahora le vamos a dar la palabra a Fabio Riverón, que es el secretario general de FUESIS e integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Yo soy un gran convencido de que estos temas a veces nos han pasado por encima por la particularidad de la demora nuestra. Estoy hablando desde la perspectiva de dirigente sindical, de demorarnos en agarrar algunos de estos temas. Y lo agarramos las más de las veces cuando nos reventó en la cara. Y este es el estado de situación. Por eso, bienvenido a la invitación al debate. Yo coincido con gran parte de todo lo que se dijo, pero voy a tratar de seguir la línea, no me voy a jugar por la tentación de seguir en algunas de las cosas que se dijeron antes. Yo creo que cuando llegó el impacto más grueso, en realidad, del cambio tecnológico en el mundo del trabajo, nosotros nos planteábamos como tres grandes ejes, ¿no? De que la tecnología tenía que llegar, primero que nada, para hacer una distribución mejor de la riqueza y permitir que los trabajadores y las trabajadoras se apropiaran de una porción mayor, y fracasamos. La segunda, que tenía que ser para tratar de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras y por ende de la sociedad en su conjunto, y también fracasamos. Y la tercera era que en realidad necesitábamos obligatoriamente ponerle mucho pienso y mucha infraestructura al tema de la recalificación de los trabajadores y las trabajadoras para que no quedaran descolgados de este proceso donde la tecnología siempre nos lleva una ventaja que parecería que todos los días se agranda en vez de achicarla. Y también ahí en realidad venimos perdiendo la batalla. Entonces, entrar en ese escenario implica hacernos como algunas preguntas que no tienen como muchas respuestas y pueden ir en la línea de los que plantearon Marcos y Hugo. En realidad, ¿quién es la empresa en este nuevo escenario? ¿Dónde está? Yo tengo compañeras y compañeros aquí en realidad que se dedican a este tipo de trabajos en plataformas en realidad. Y deben estar más que aburridos de escuchar que en realidad son sus propios patrones, pero después resulta que cuando prenden el celular les dicen en qué zona trabajan, durante qué horario, qué cantidad de pedidos tienen que repartir y caramba, tienen hasta el uniforme de la empresa. Entonces ahí empieza esa situación de soy trabajador dependiente, no soy un trabajador independiente, soy mi propio patrón. En el mejor de los casos tengo una unipersonal. Hemos tenido y hemos escuchado de todo. En el mejor de los casos unipersonal. Desde monotributo para abajo hemos escuchado todo lo que se les pueda ocurrir en realidad. Y está claro que se han jugado en la situación de faltar mucha protección del lado del Estado, por no decir que no ha habido prácticamente. Vuelvo a lo de las condiciones. El grueso de los compañeros y las compañeras están trabajando en forma realmente precaria. Nosotros, sobre todo en los últimos años, llegada el primer proceso de tercerización en Uruguay, ahí hubo un gran impacto en lo que tenía que ver con la precarización laboral. Y yo creo que una segunda ola tiene que ver con esta situación de los trabajadores y las trabajadoras que comienzan a través de las aplicaciones a desarrollarse. Ahí hay una nueva ola de aumento de la precarización laboral y por ende de la precarización salarial, con jornadas extensas y demás. Esta situación también abre un segundo capítulo que tiene que ver con la situación de la gestión de los algoritmos.
ahí hay una compañera de Argentina que ha escrito un libro fantástico en realidad, que es ¿Dónde está el patrón? Está en vía digital. Ahí va, es fantástico en realidad porque genera una perspectiva, sobre todo para aquellos que estamos bastante más lejos de la situación de los algoritmos, que por lo menos nos ayuda a entender algunas cuestiones en realidad. Y también Uruguay por lo menos debería meterse con este tema. Sobre todo en realidad porque ahí hay una gran base de datos que se la terminan quedando los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Esos que pensábamos que iban a repartir un poco más de la riqueza con nosotros, resulta que se apropiaron de un espacio más, pero encima se apropiaron casi que de nuestro pensamiento. Y saben de antemano hasta para qué lado nos vamos a mover. Entonces, ahí también se abre un espacio en el que hay que empezar a ponerle pienso y en algún momento empezar a legislar. Yo voy a contar un breve detalle que hace sobre esta situación y algunos riesgos. Nosotros tenemos en FUESIS, en ese mundo particular, que es FUESIS, tan amplio, tan grande, los compañeros y las compañeras de las empresas de la seguridad privada. Cuando llegaron los primeros tótem a la puerta de los edificios, nosotros empezamos a hacer todo un trabajo de investigación en realidad porque nos llamaba mucho la atención de dónde estaba la base de datos. Y resulta que de la principal empresa que había traído en su momento la tecnología, que era Prosegur, la base de datos está en Argentina. No está en Uruguay. Por lo tanto, ¿qué hacen con el grueso de los datos que recogen a través de eso? De seguro no tenemos ni idea de lo que estamos acá y dudo que hasta los propios dueños de la empresa sepan qué pasa con esos datos. Eso es parte también de un escenario que se abre con esta situación de la tecnología. Para terminar, yo me meto con eso que planteaban ustedes en el título de la convocatoria, que era la acción colectiva. Yo creo que lo principal es para nosotros, para los que integramos y las que integramos el movimiento sindical, es salir de nuestra zona de confort, rápidamente. Pensar en un mundo que va a cambiar un montón de lógicas y entre esas lógicas hay que cambiar el lenguaje. A los compañeros y a las compañeras que llegan a este mundo del trabajo, en realidad ya ni siquiera vamos a poder arrimarnos con las cuestiones clásicas. Y nosotros seguimos pensando, basta con ver la papelería que hicimos para el 1 de mayo para darnos cuenta que en realidad seguimos pensando en acercarnos al trabajador y a la trabajadora clásica. Y este mundo nos está pasando por el costado. Si no logramos pegar un giro rápidamente en esa perspectiva, va a ser muy difícil en realidad que estas compañeras y estos compañeros logren visualizar en el mundo del movimiento sindical una puerta de entrada a tratar de generar determinadas protecciones para las peores de las vulnerabilidades que hoy tienen, las salariales y las de condiciones de trabajo. Yo siempre me hago preguntas en referencia a esto. Nosotros nos jactamos de tener una ley de libertad sindical fantástica para el formato clásico de trabajo. Nosotros preguntamos, Hugo hacía referencia recién a todo lo que tiene que ver con la ley y la reglamentación de teletrabajo. ¿Dónde le está el espacio de la cartelera sindical en la ley de teletrabajo? ¿Dónde aparece? No está. ¿Dónde está la referencia a la negociación colectiva para definir algunas cuestiones? No está. Pero hay una ley. Sin embargo, aquí yo podría decirlo, si me paro en esa punta del escenario, decir aquí está violando la ley. ¿Por qué? Porque hay un segmento de trabajadores que a eso no puede acceder. No le permitía acceder. No es solo que no puede. No le permitía acceder.
Y también para eso hace falta que el movimiento sindical empujemos a que estos derechos realmente sean una posibilidad para el grueso de las trabajadoras y los trabajadores. Termina quedando como una situación que para estos trabajadores y trabajadoras es casi como una mala palabra hablarles de organización sindical. El otro aspecto que tiene esta situación tecnológica, por lo menos en Uruguay, no solamente por la precarización de estos trabajos. Uruguay en los últimos años ha tenido la particularidad de tener una gran ola migratoria nueva, en realidad. No es la primera, por eso digo nueva, ¿no? Y para muchos de estos compañeros y compañeras que llegaron en realidad, en sus países de orígenes, organización sindical sí es mala palabra. Sobre todo porque muchas veces termina teniendo hasta un sesgo político, ideológico pesado en realidad, y que cuesta entender que en Uruguay no es tan así. Y también para eso, nosotros, los de este lado, necesitamos cambiar el lenguaje y mostrar que hay otra puerta de entrada y que este movimiento sindical no es un movimiento sindical meramente reivindicativo de las cuestiones salariales y de verdad todos los días pelea por la transformación de la sociedad. Bueno, pero para eso en realidad hay que tratar de mostrarles que la puerta de entrada es una puerta accesible, donde en realidad tenemos que tratar de ser capaces de escuchar mucho más de lo que hablemos. Por eso creo que el principal enfoque que solicitaría ya y sí para que el movimiento sindical lo tome, pero sobre todo en realidad para comenzar la recorrida de golpear puertas, porque si se viene desde el Poder Ejecutivo, como dicen, la posibilidad de que se reglamente este tipo de trabajos, una cosa que no nos puede pasar es que no se abra la puerta de la negociación colectiva para estos trabajadores y trabajadoras. Porque si no va a ser muy difícil que en realidad la cuestión salarial medianamente se arregle, si no va a ser muy difícil que la precarización en la que trabajan todos los días del año va a ser extremadamente difícil y ya no va a alcanzar con decir si son trabajadores dependientes o independientes. Entonces, ahí creo que nos queda un reto enorme para los que integramos esta casa en la que estamos hoy y como dije, tratar de mostrar que realmente esta es una puerta accesible y dispuesta a debatir y construir otro tipo de relaciones para un mundo de trabajo que va a seguir cambiando. Gracias. Bueno, le agradecemos a Fabio y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Tomás Teijeiro, que es el Inspector Nacional de Trabajo de nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y con este distinguido panel, del cual soy lector de dos de ellos y hay uno que me sufre. habitualmente. Bueno, a ver, lo primero que a mí me gustaría recalcar es, frente a un tema tan dinámico como este, ¿verdad?, y tan de futuro, es primero hacer una reflexión de quiénes somos los que estamos en esto y los que estamos padeciendo este inconveniente. Los que estamos padeciendo este inconveniente somos los orientales o los uruguayos, llamémosle como cada uno se sienta, ¿verdad? Y somos parte de una nación que, como bien decía Hugo hace un rato, tiene una riquísima historia en temas de protección de los derechos. Una historia que es anterior incluso a la OIT, ¿verdad? La disyuntiva que vos planteabas de Frugoni es anterior a la OIT. Hoy de mañana en otra charla yo decía que el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que ayer se festejaba el día, ¿verdad?, a Uruguay le es muy cara, le es tan cara que desde principios del siglo XX estamos pendientes de estos temas. Y eso tiene mucho que ver con nuestro ser nacional, y con un ser nacional que, parafraseando a mi amigo el intendente Canelones, se construye como con oleadas aluvionales, ¿verdad? Que está muy feo, o a mí me resulta muy antipático o mezquino pensar que eso es una construcción
del que en el momento está manejando o peloteando la coyuntura. Yo creo que como nación que mira hacia el futuro y que tenemos que estar muy optimistas además por la manera en la que con luces y sombras encaramos esta etapa tan triste de la que nos tocó pasar a nivel global, ¿verdad? Y que en Uruguay sin duda que la padecimos. Tenemos que estar bien orgullosos porque como uruguayos hemos sabido vivir a lo largo de 100 y pico de años construyendo algo que es modelo para el mundo. La OIT misma lo reconoce, y Hugo lo habrá escuchado 1000 veces, y Fabio y Marcos también, de que el Uruguay es un lugar raro, ¿verdad? A la OIT le resulta extraño que es un lugar donde las partes se entienden, donde las partes construyen y donde vamos reconociendo permanentemente que nuestra mejora sucesiva y colectiva la estamos haciendo siempre sobre lo que dejó el que estuvo antes. A mí me pasa, en mi experiencia personal, es la primera vez que ocupo un cargo ejecutivo y la primera vez que trabajo así, que las pocas cosas buenas creo que he hecho, las he podido hacer y soy agradecido gracias a mis dos antecesores, a Cristina de Marco y a Gerardo Rey, que fueron los dos inspectores últimos del gobierno anterior. Si ellos no hubieran dejado sentadas las bases para que yo pudiera generar cosas que he podido generar, no hubiéramos podido reaccionar con la capacidad con la que reaccionamos. ¿Por qué? Porque creo que está bueno pensar en eso, ¿verdad? Y creo que de esta manera es como nosotros nos tenemos que plantear frente a este problema que hoy nos ocupa y para el cual nos convoca este foro. Y en eso quiero hacerles, primero que nada, una anécdota que a mí, con respecto a este tema, me pegó, y porque son esas circunstancias de la vida, capaz que uno puede pedir una hamburguesa 10.000 veces y no ves a lo que te estás enfrentando, pero un día de repente te encontrás con una circunstancia que te llama la atención. Venía un día de dejar a mi hija mayor, que había ido a un evento de estos que van los niños de 14, 15 años, a lo de una amiga por acá cerca, y en el repecho de Boulevard España y Juan Polié, viernes o sábado a las 3, 4 de la mañana de invierno, con un frío bárbaro, venía un señor que bien podía ser mi abuelo, en una bici destartalada con una mochila que después la medí con la aplicación esa que tiene el celular, tenía en ese momento 70 centímetros cúbicos, porque tenía 70 centímetros por lado. Después se fueron achicando y creo que vinieron a 50, y ahora no sé si están en 40, vos me podrás corregir, Fabio. En ese momento me acuerdo que escribí una columna para el diario El País, del cual soy columnista habitual, que se llamaba Pobres Deliveries o Pobres Repartidores, porque la concepción, las definiciones en inglés me suenan un poquito antipáticas, pero en la que decía algo así como, bueno, y algo que leía en el trabajo de Nicolás, ¿verdad? Era como la tecnología al servicio de un trabajo de una forma que me resultaba grosero, porque era algo como que decís, bueno, está puesto todo lo mejor de este mundo en el que vivimos para de alguna manera situarnos en una manera de trabajo y una manera de gestionar el trabajo que dejaba a personas en una situación, por lo menos de desprotección práctica en lo que yo estaba viviendo en ese momento. Decías, bueno, después entrarán las discusiones teóricas, las discusiones prácticas, habrá derecho, no habrá derecho, será dependiente, no será dependiente, pero lo que yo vi ese momento, un sábado de invierno a las 3 de la mañana, era una persona que estaba en una bici pedaleando, parado en los pedales literalmente, llevando adelante una circunstancia que no hay manera de que a uno pueda pasar indiferente frente a una cosa así, ¿verdad? Entonces, yo ahí no como especialista como el que me rodea, pero como abogado que ejercía el derecho laboral, me pegaba bastante de cerca y me hacía pensar, bueno, ¿cómo podemos abordar estos temas? Cuando nos toca ocupar junto a mis compañeros estos cargos en el Ministerio de Trabajo, uno se hace un esquema de funcionamiento para aproximarse a los temas, capaz que es una deformación un poco jesuita que uno tiene, de decir, bueno, llego a los temas por aproximación sucesiva, en lo que voy a decir, bueno, ¿cómo encaro esto? Y esto lo encaro básicamente con las tres cosas con las que el Uruguay ha encarado todas las problemáticas de índole laboral. La primera, que me viene a la cabeza, es capacitación, y en eso el gobierno anterior había trabajado mucho en temas de capacitación, ¿no? La segunda era el diálogo tripartito, y la tercera era la fiscalización. Y cuando te enfrentás a esa tríada de capacitación, tripartismo y fiscalización, decís, pero ¿a quién voy a capacitar? ¿Con quién voy a dialogar? ¿Y cómo voy a fiscalizar? Porque te encontrás con que el entorno es un entorno que tiene aristas difusas y que nos merecen empezar a razonar o empezar a tener líneas de pensamiento que nos puedan llevar hacia, por lo menos, empezar a garantizar derechos a todas las personas, más allá de esa disquisición de la que muy bien hablaban los anteriores expositores, y creo que Hugo la redondeaba muy bien en
los 3 escenarios posibles que se dan a nivel de derecho comparado, más allá de esa disquisición, que es lo que de alguna manera todavía no tenemos nada, para irles adelantando lo que ha salido en la prensa, que a veces la prensa va un poco más rápida que nosotros, no tenemos nada cocinado, pero sí la idea de que hay que garantizar derechos, de que independientemente de cuál sea la definición o la naturaleza jurídica del vínculo, hay que garantizar derechos. Y en eso hay un concepto que para mí es muy caro y que también veía con satisfacción como... yo siempre le digo a Barreto que nosotros dos estamos muy cerca de pensamiento, pero vamos por caminos distintos, pero llegamos más o menos al mismo punto. Entonces, cuando Hugo hablaba de libertad, ¿verdad?, y de regulación, en mi cabeza lo imagino distinto, lo imagino libertad e igualdad material, que de alguna manera es la dicotomía histórica que se da, ¿no?, entre las formas voluntarias de aplicar la libertad material, de tratar de lograr la igualdad material y la libertad. Que nos lleva, si nos vamos para atrás, creo que bastante más para atrás de Taylor, yo creo que el binomio es Locke y Rousseau, por ir de alguna manera donde nos quedamos parados. Pero yo creo que cualquiera de los pensadores, tanto Locke como Rousseau, como los que estamos sentados acá hoy, creo que lo que nos desvela es la dignidad del individuo. Y la dignidad del individuo es lo que importa en estas cuestiones, porque no podemos poner por delante de la dignidad del individuo el algoritmo, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que el algoritmo es el núcleo del negocio, lo que antes era la maquinaria o era la receta secreta del refresco, hoy es el algoritmo. Pero el algoritmo, hay una parte que sin duda será o deberá ser reservada, pero hay otra parte que impacta directamente en los derechos de los trabajadores, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo, ¿verdad? Cuando te controlan lo que haces, te controlan dónde estás, te controlan dónde fuiste, te controla el tiempo que le dedicaste, te controla, te penaliza, ¿verdad? No podemos perder de vista que ahí el algoritmo está teniendo una intromisión en la vida económica del trabajador y también en todo aquello que, más allá de que algunos critiquen este brillante decreto regulatorio del teletrabajo que hemos dictado, contiene algunos elementos que han merecido el saludo de OIT, porque, por ejemplo, es modelo a nivel comparado porque incluye los riesgos psicosociales, ¿no?, que en el entorno no habían sido incluidos. Y nosotros incluimos los riesgos psicosociales porque entendemos que dentro de toda esta cuestión tecnológica que se acerca, hay una parte, en la que Fabio la graficaba muy bien cuando hablaba de la falta de la cartelera sindical, que lo pensamos, pero la verdad no visualizamos cómo. Es decir, bueno, el individuo no puede quedar aislado, porque uno no puede tener la concepción esa que, no me acuerdo el nombre de una colega española, capaz que vos te acordás, una colega española que hablaba de este tema de la uberización y que hablaba de la economía cool, y que de cool no tiene nada, porque, ¿verdad?, nos lo venden como algo cool, pero no es cool, porque capaz que es cool para determinado sector. Cuando uno piensa en estas cuestiones digitales, sabemos, hay sectores de la economía digital que ganan fortunas, que son trabajadores dependientes que están despegados mucho más allá de lo cualquiera en su remuneración salarial, pero son la mínima parte. Después hay una parte, un mundo macro de trabajadores digitales que están en niveles de remuneración, que están en los niveles más sumergidos. Entonces, eso nos lleva a pensar en este tema que les decía de la dignidad de la persona como centro, porque yo creo que cuando abordamos este problema, si lo abordamos con el tema de la dignidad del individuo por delante, creo que de alguna forma se mitiga esa dicotomía libertad-regulación o libertad-igualdad material, ¿verdad? Porque nos hace ver que hay personas de carne y hueso que están padeciendo la llegada de un nuevo mundo que muchas veces nos parece desconocido, pero que son situaciones que se han dado a lo largo de la vida. Yo siempre cuento una anécdota familiar. Mi abuelo, que era gallego, vino al Uruguay en el año 56 y conoció la televisión y la radio cuando se subió al barco en el que vino. No tenía idea, que nunca había escuchado una radio en su vida, es decir, el impacto de la tecnología lo vio ahí. Cuando llegó a Uruguay pensaba que las praderas uruguayas eran artificiales, porque estaba acostumbrado que tenía que romperse el lomo para poder tener una pradera. Entonces son tecnologías que en distintas instancias de la historia nos van moviendo. Pero había una reflexión última que yo quería hacer y que la tenía anotada por acá, pero Marcos me spoileó, que es que hay algo que a mi juicio resulta fundamental y es algo de lo que yo he escrito y algunas veces capaz que no ha sido muy feliz mi redacción y se ha malentendido, que es el necesario dinamismo que tiene que tener el derecho laboral, ¿verdad?
Porque yo creo que razonar estos problemas o pensar estos problemas a los que nos enfrentamos con paradigmas antiguos o con paradigmas viejos o con paradigmas que de alguna manera eran muy útiles para entender las relaciones productivas o las relaciones de trabajo en el pasado, y es algo que Nicolás lo desarrolla en su trabajo, ¿verdad? Yo creo que hoy me parece que no nos sirve. Yo creo que el dinamismo del derecho laboral tiene que estar bien presente. Tiene que estar bien presente y no tiene que perder de vista de ninguna manera las asimetrías a las que refería Hugo. Y acá le voy a pasar una cepillada a mi amigo Riverón, asimetrías que son muy preocupantes en lo individual cuando la persona queda desprotegida y en lo colectivo cuando algunas empresas quedan desprotegidas también, ¿no? Porque a veces hay asimetrías de los dos tipos. Entonces, yo creo que tenemos que tener bien claro eso, pero tenemos que pensar en un derecho laboral que sea dinámico, pero que siga siendo protector. Yo creo que la cualidad protectora del derecho laboral es algo a la que no deberíamos renunciar jamás. Y no debemos renunciar bajo ningún concepto. Y ser conscientes también que la flexibilización en el sentido en que algunos la entienden no es algo positivo para el derecho laboral. No es lo mismo ser dinámico y adaptarse a los tiempos que flexibilizar y bajar protecciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Me parece que tuvimos aportes importantes y de distintos ángulos temáticos de los cuatro exponentes. Entonces, por ahí pasamos a una ronda de quien tenga preguntas o comentarios o preguntas para los exponentes. Adelante. Les vamos a pedir que se presenten así. Hola, me presento, mi nombre es Maximiliano, soy representante de UTP, parte de la directiva, Unión de Trabajadores de Pedido Ya. Yo quería hacer un par de comentarios, nomás un poco breves, sobre algo que mencionaba Tomás, ya lo mencionamos ayer también, pero bueno, hoy están ustedes también acá, sobre lo que es las tecnologías al servicio de la acumulación de capital, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos en ese marco hace unos cuantos siglos ya, y la pelea que tenemos que dar es de poder poner esas tecnologías al servicio del trabajador, al servicio de la sociedad y en última instancia al servicio del hombre. Me parece que es una pelea que la tenemos que dar, es mi opinión, no lo digo yo tampoco, lo decía Marx hace un par de siglos ya. Y bueno, creo que esa es la base de todo, la base del problema que estamos teniendo hoy en día con todo esto, lo que son las plataformas, es una tecnología que se puede utilizar para un montón de cosas que pueden ayudar a la sociedad, que se pueden lograr un montón de cosas totalmente positivas, pero bueno, se están utilizando para tener un señor de 70 y pico de años en una bicicleta llevando una mochila totalmente insalubre atrás. Eso lo quería comentar nada más. Y después, en lo que mencionaba hoy Hugo, en cuanto a la ley de teletrabajo, nosotros desde nuestro sindicato la estuvimos estudiando un montón. No hay mucho para estudiar tampoco, lo que decías tú, no regula nada. O sea, dentro de esa ley hay un total desconocimiento de lo que es la relación intrínsecamente desigual entre el empleado y el empleador. O sea, deja todo a libre negociación del empleado y el empleador, pero vos sentás al empleador en una mesa de negociación y por una parte tenés un empleador que tiene los medios de producción para negociar y del otro lado tenés una persona que lo único que tiene son sus manos y su conocimiento en rubros donde sus manos y su conocimiento son totalmente reemplazables. O sea, eso va dentro de la ley de teletrabajo y también en lo otro que mencionabas tú, de lo que es esto, ¿no?, que se está planteando sobre la libertad de decidir si vas a ser un empleado en dependencia, un empleado independiente o un híbrido entre las dos cosas. Si das esas libertades, en última instancia quien va a decidir es la empresa. ¿Y qué le va a convenir? ¿El independiente, el dependiente o el híbrido? Está claro que siempre van a elegir la independencia. Me parece que ahí también es donde tenemos que dar una batalla cultural fuerte de poder decir las libertades son libertades, pero ¿para qué se están usando? ¿Con qué fin estamos brindando esas libertades? Y nada, eso nomás. Sí, recordá de presentarte. Hola, buenas noches. Soy Cristian del Sindicato de los Repartidores, soy uno de los fundadores. Bueno, nada, quería
quería decirle que estoy muy contento que se den estas mesas de diálogo, que nos empecemos a juntar con gente de todo el mundo, porque el tema de las aplicaciones ya está mundialmente. En la charla anterior me gustó lo que dijo el compañero, que el gobierno dijo que como que esto se nos vino encima todo ahora, siendo que cuántos años hace que en el mundo están las aplicaciones, ¿no? Otra cosa que te quería recalcar del muchacho, ¿viste? El veterano que viste en la bicicleta estartalada, sería un indigente, porque ahora no creo que... triste sí, que yo me hiciste acordar que una vez iba por la Rambla, un viento de la Gran 7, un frío bárbaro a pleno invierno, y la muchacha iba con la mochila en plena bicicleta por la Rambla, lloviendo. Eso sí, es precario. Digo, nosotros estuvimos hablando hasta con el médico, es decir, 4 horas arriba de una bicicleta está bien, 8 horas ya no, es totalmente malo para el ser humano. Digo, también, no solamente eso, quiero recalcar también la precaria del delivery, lo precario que no tiene un lugar estable. Por ejemplo, el tipo, si tiene que ir al baño, por ejemplo, no tiene... Yo me parece que ahí habría que haber más actores políticos, por ejemplo, la intendencia, gestionar un baño a través de una tarjeta, y hay un montón de políticas que sí, dale. Claro. Sí. No, esté lloviendo y a eso a Pedido ya no le importa, que esté lloviendo, cayendo rayo de punta, alerta roja, tiene que salir. Eso es un problema. No solamente eso, también nosotros queremos juntar unión, fuerza para que, por ejemplo, se haga el servicio de mantenimiento de las motos de los delivery también. El delivery tiene que pagar de la nafta hasta la cubierta, la cadena, la transmisión, por ejemplo, y la mayoría son gente que viene del exterior y que no tienen idea, es decir, no vienen, no tienen ni libreta y esto lo toman igual, ¿viste? Como yo dije cuando nos atendió en el Parlamento, que dije que la mayoría de delivery, que el problema que tenemos es que vienen y andan con el celular así mirando por pleno yauri y la mayoría de siguientes son extranjeros, la mayoría. Otra de las cosas que lo estaba diciendo el compañero, que el sindicalismo a nivel uruguayo está bárbaro, pero si hablar regional es como un cuco, es verdad. A nosotros nos ha costado totalmente tratar de convencer a los extranjeros de que se sindicalicen, que acá es diferente a las otras leyes. Y como que tienen miedo, es la verdad, tienen miedo. Inclusive estos que se manifestaron hace poco ahora, que en realidad no pertenecen a nadie, dijimos... tratamos de abrir diálogos con ellos, pero no, ellos están pagando un abogado, creo, ¿no? Está saliendo más caro que afiliarse. Entonces digo, yo creo que falta un poco de información, asesorar a los deliveries extranjeros que en realidad vienen con una mano atrás y otra adelante, ustedes lo saben. Hay un montón de cubanos que de repente 4.000 pesos, acá no es nada, pero le manda 4.000 pesos para Cuba. Y es muchísimo dinero, son $100, ¿entendés? Allá en Cuba viven 12, ¿me explico? Y bueno, otra cosa que quiero aclarar, que me encantó de este diálogo, que nos tenemos que unir con ellos, con los de Uber, y empezar a trabajar política más fuerte y que hagan más presión, ¿no? Por ejemplo, hacer un paro a nivel internacional. Bueno, ya tenemos un montón de apoyo, digo, dar adelante esto y bueno, lo quiero dejar por ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a los panelistas por las intervenciones, muy interesantes todas. Noelia es mi nombre, soy integrante del equipo de la UDELAR.
Me pareció muy interesante primero la perspectiva de Hugo, me quedo pensando en un montón de cosas que tienen que ver con esto de vincular, que a lo largo de las jornadas lo hicimos, lo viejo y lo nuevo, qué tiene, a nivel legal creo que nos faltó esta reflexión, ¿no? Qué cuestiones ya viejas en relación a las regulaciones vuelven a surgir, y sobre todo discursos en esto de la pérdida de ganancias, yo que sé que son discursos establecidos, como decía Hugo, desde las primeras leyes laborales, ¿no? Y que, bueno, se pueden como rebatir claramente. Después tengo algunas preguntas para Tomás. Hoy estuvimos también conversando en la mesa anterior sobre una nota que salió respecto a la regulación, un posible proyecto de ley. Ahí me queda un poco como, en un taller que estuvimos a la mañana conversábamos que una de las principales ejes de regulación tenía que ser la relación contractual, ¿no? Regular la relación contractual, si eso no de dependencia, y veíamos en función de la discusión que eso iba después a desencadenar un montón de derechos laborales, ¿no? Regular la relación de dependencia iba a desencadenar derechos de condiciones laborales, acceso a la negociación colectiva, licencias, etcétera. Entonces la pregunta concreta es cómo se pretende regular en condiciones laborales, que es algo que tú decías recién, sin prestarle como atención a la relación de dependencia. Y la otra pregunta es si hay alguna intención o algún proyecto o se está pensando en regular la presencia de las empresas, ¿no? La cuestión más de regulación tributaria, por ahí. Gracias. Bueno, también... No, es simplemente un agregado a la pregunta de Noelia, y era comentar, si podías comentar cómo ha sido el proceso de formulación de este proyecto y saber si habían involucrado a los trabajadores para ver su perspectiva en cuanto a qué podían aportar respecto, ya que es su actividad, ¿no? Bueno, no sé usted. Sí, como... No, pero no preciso. Mirá, con respecto a la última pregunta de todas, estamos, como te decía, en las aproximaciones sucesivas viendo cómo encarar el problema. Por lo cual, obviamente que este tipo de cuestiones siempre llevan un ámbito de negociación. Tiene un ámbito de negociación que es natural, porque esto sería, sin lugar a dudas, una ley, que sería una norma. Por lo cual, el ámbito natural de discusión se le forma. Perdón, están viendo por Zoom y no se escucha. Perdón. Respondiendo a tu pregunta, te decía que estamos por aproximaciones sucesivas. En este momento estamos como tratando de imaginar o de ver cuáles serían los grandes parámetros de razonamiento para abordar el tema, ¿no? Por lo cual no hemos hecho consultas, sino que estamos entre el equipo pensando cómo abordar el asunto. En el momento que tengamos algo elaborado y algo que esté pronto para ser presentado en público, bueno, veremos cuál es el camino, cómo va a ser sí o sí una ley, porque esto no puede ser por vía de decreto, va a tener un ámbito de discusión natural, que es el Parlamento, donde están los representantes de todos. Después, yendo a tus preguntas, creo que la última era los aspectos tributarios de la norma. A esa etapa no llegamos a nada, porque ya te digo, estamos como aproximándonos, entonces es una etapa que además habría que evaluarla en consulta con otros ministerios. Con respecto a lo otro, que yo ya me olvidé la primera pregunta, pero iba a la naturaleza jurídica del vínculo, si no me equivoco, todavía tampoco lo abordamos porque nos pareció que el primer abordaje que teníamos que hacer era el de detectar, bueno, estamos frente a una problemática que dice que hay personas que trabajan de esta manera, por razonarlo con mentalidad de Inspección General de Trabajo, te digo, ¿no? La Inspección General de Trabajo, no sé si ustedes saben, se divide más o menos en dos grandes ámbitos, la de condiciones generales, que es la que tiene que ver con aquella parte, llamémosle prácticamente documental, es decir, la formalidad del vínculo que exista, esté anotado en los organismos estatales, tenga seguridad social, cobertura de seguro, ¿verdad? Todo eso, y la de condiciones ambientales de trabajo, que tiene que ver con cómo desarrollar ese trabajo desde el punto de vista de tu seguridad física y también psicológica, que importa mucho, ¿no? Y con qué elementos. Entonces, cuando vas a la primera,
se te viene la primera discusión es, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica del vínculo? Podés estar en una posición, en la segunda, o como bien decía Hugo, en la tercera, con una especie de circunstancia ahí un tanto híbrida en la que tenés unos derechos, pero tú puedes elegir o no puedes elegir dependiendo el derecho comparado dónde puedes estar. No hemos llegado a eso. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que de alguna manera instrumentar un esquema o una base de que la persona que se dedique a esta actividad en la naturaleza jurídica, que ya vislumbremos cómo hacemos para entrar en eso, porque no es sencillo, porque es tomar una definición que al día de hoy todavía no hemos llegado a una conclusión si la queremos tomar, es decir, bueno, tiene que tener derechos. ¿Cuáles son los derechos? Tenés que tener derechos, como te decía, servicios de bienestar. No podés estar yendo al baño en una plaza pública. Tenés que tener un lugar donde ir. Tenés que tener un lugar donde guarecerte si el tiempo no es bueno. Hay que hacer un efectivo control sobre tu instrumento de trabajo. Lo que te decía recién, yo me ocupé personalmente de averiguar cuántas motos en promedio podrían tener ABS y estamos hablando del mínimo. Motos sin ABS, como te decía recién, frenás con los pies. Por eso te digo, frenás con los pies. Entonces, con luces. Por eso te digo, sí, sí. Claro, bueno. Entonces, ver la naturaleza jurídica del vínculo es todo un tema de cómo nos paramos, que tiene mucho que ver con lo que decían tanto Fabio como Hugo, como Marcos, lo que tiene que ver con el dinamismo del derecho laboral. Nos queremos parar en una posición en la que reconocemos un derecho laboral que es más dinámico, que puede encontrar soluciones distintas, o nos queremos poner en un derecho laboral clásico donde tenemos que ir sí o sí por alguna de las fórmulas que conocemos. No hemos llegado a esa instancia. Lo que sí tenemos claro es que hay derechos que tienen que estar garantizados por el tema de lo que te digo, por la importancia para nosotros de la dignidad del individuo. Te entiendo. Lo que te acabo de decir, servicios de bienestar son uno, ¿verdad? La seguridad, los elementos de seguridad que tenés que tener para trabajar, que hay mecanismos que tienen que ser explorados. Yo creo que exige un esfuerzo de creatividad, pero un esfuerzo de creatividad serio y un esfuerzo de creatividad que respete los principales postulados de nuestro derecho laboral, porque yo entiendo, como decía al principio de mi exposición, que es algo en lo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero a una construcción colectiva. No podemos hacer cosas que de alguna manera debiliten nuestra estructura desconcentrada que es tan ponderada a nivel internacional, ¿verdad? Cristina. Buenas noches, mi nombre es Cristina Vera, yo soy ecuatoriana, soy parte de un observatorio de plataformas que pues trabajamos temas de cómo visibilizar el tema de la relación laboral en las apps. Pues primero felicitarles porque de verdad la experiencia de sentar diferentes sectores de sindicatos, de gobierno, de la academia no es muy típico en Ecuador. En Ecuador un poco también la tradición sindical es muy diferente. Entonces, como escucharles, pues es muy, muy interesante. Y tengo dos preguntas, bueno, una para usted, Tomás, y para Fabio, ¿sí? La primera para Tomás, a mí me parecía muy interesante esto que tú comentabas sobre que su quehacer político tiene una continuidad. En mi país es bien diferente, ¿no? O sea, siempre se trata de atacar lo que hizo el anterior gobierno, o sea, muy diferente la forma de hacer política. Pero mi pregunta era, o sea, si hay todo este trabajo político tan lindo de tener continuidad entre los funcionarios de gobierno, las apps están aquí desde el 2009, ¿no? La migración venezolana y cubana, no sé, 2012 me comentaba la compañera, o sea, han pasado ya varios años desde que estos modelos de negocios han llegado, desde que la población venezolana y cubana también ha llegado. Entonces yo quería preguntarte, en esta continuidad que tú hablas de trabajo, ¿no ha habido nada que se ha hablado sobre el tema laboral del trabajo de plataformas? Y otra de mis preguntas era, ¿cómo garantizar dignidad a personas que quizás en mi contexto hay muchos compañeros que se están dedicando al trabajo de plataformas, que son personas refugiadas, indocumentadas? ¿Cómo garantizar dignidad para personas que quizás se podrían llamar ciudadanos de segunda clase, ¿no? O sea, ¿cómo en temas laborales garantizamos eso? Entonces, bueno, preguntas difíciles, pero te digo desde mi experiencia y más bien felicito este tipo y voy con muchos aprendizajes para mi país, ¿no? Y la otra pregunta para Fabio, también pues celebro muchísimo esas interrogantes que usted se hacía sobre el tema de
de qué está pasando con las mujeres, o sea, cómo los desafíos que ustedes como movimiento sindical tienen para también tratar de romper esas estructuras del sindicalismo y cómo ponemos en el centro el tema del trabajo de las compañeras mujeres y no solo como compañeras trabajadoras, sino las compañeras que hacen que se sostenga la fuerza de trabajo, ¿no? Eso, hace rato lo dijeron un montón de pensadores, pero también cómo tomar en cuenta el tema del factor migrante. O sea, yo te quería preguntar, tú hiciste muchas preguntas y me imagino que están pensando qué hacer, ¿no? Entonces era cómo pensar también porque claro, o sea, yo pensaba en esto que tú dices, o sea, nos hace falta conocer la historia sindical de esos países, ¿no? O sea, cómo se vive la historia sindical en Venezuela, cómo se vive la historia sindical en Cuba, y que eso nos va a dar muchísimas herramientas a nosotras, las personas que trabajamos con los sindicatos, para entender cuáles deben ser nuestras posturas para esas personas, ¿no? Entonces, era un poco esa mi pregunta, si ya tienen algunas acciones con respecto a las mujeres, a los sindicatos y también a la población joven, ¿no? Y más bien muchísimas gracias y felicitarles por el trabajo que están haciendo. Bueno, les damos la palabra para que respondan y después le pasamos una pregunta a él y salvo que haya alguna otra, ya velozmente estaríamos cerrando la actividad, ¿sí? Bueno, adelante. Bueno, sobre las compañeras, tengo acá a mi derecha algunas compañeras de OFESI que si miento me pueden acusar tranquilamente. FUESIS tiene una facilidad para eso. Cuando digo FUESIS, yo soy el presidente de lo que nuclea las trabajadoras y los trabajadores del comercio y los servicios en FUESIS, en Uruguay. La particularidad y la ventaja que tenemos, que la composición de nuestra organización sindical esencialmente es de mujeres y de mujeres jóvenes. Esa es la composición nuestra. Entonces, para nuestra organización adaptarnos a ese escenario fue casi una cuestión natural. Y con esto no estoy diciendo que funcionen las mil maravillas ni nada que se le parezca. Porque en esto, hasta por suerte, siempre hay cosas para seguir aprendiendo, para seguir modificando, y no dejamos de estar en medio de una sociedad extremadamente machista y en un movimiento sindical extremadamente machista. Seguimos teniendo esas mismas particularidades. Pero algunas cuestiones para FUESI fueron mucho más fáciles de adaptar por esa situación en realidad. Y por eso siempre, en realidad, en términos generales, desde FUESI van a escuchar que hay como una situación de siempre poner el papel de la compañera en el mundo del trabajo. Por eso es que lo tenemos, porque lo tenemos adoptado por esa particularidad. No hay una cuestión hecha a force en ese sentido desde la perspectiva de poner las características bien diferentes en lo que tiene que ver con las compañeras. Las compañeras pueden plantearlo tranquilamente, no es habitual en nuestra federación ver compañeras militando. Entonces ahí hay una situación particular. En relación a los migrantes, nosotros intentamos hacer hace un año previo a la pandemia, por ahí, intentamos hacer un par de actividades con el tema de arrimarnos a los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Nos salió bastante bien, por lo menos para la percepción escéptica que tenía quien habla. Yo pensé que íbamos a fracasar con Honore y tengo que reconocer que nos salió bastante bien. Lo hicimos con una ONG que trabaja en Uruguay desde hace un buen tiempo, que es Idas y Vueltas. Trabajamos con ellos, logramos hacer un par de charlas, se arrimó mucha compañera y compañero migrante en realidad, quedaron en cierta situación de enganche. La única situación que tuvimos ahí, en realidad, que en términos generales la mayoría de lo que se arrimó, ninguno trabajaba en el sector de los repartidores. O había o servicio doméstico o trabajadores, los hombres eran trabajadores de la seguridad privada. De repartidores no apareció ninguno. Ninguno. Y quedamos en una situación de enganche. Quedamos en un escenario de hacer una nueva actividad, nos cayó la pandemia y tuvimos que parar. La otra situación en lo que tiene que ver con eso de adaptar el lenguaje, sobre todo bajo la perspectiva o la historia que traen de los movimientos sindicales esos lugares, venimos conversando con los compañeros de la CCA, la Central Latinoamericana, para intentar que ellos nos ayuden en realidad bajo esa perspectiva que
al tener un relato de toda América va a ser mucho más fácil construir un lenguaje que pueda arrimarnos en realidad a esas compañeras y compañeros, porque como dije al principio, si pensamos que solamente va a venir desde la perspectiva de lo que se instrumente en los ámbitos legales y no desde la perspectiva de lo que puedan llegar a construir los trabajadores y las trabajadoras formalmente sindicalizados y organizados, va a ser muy difícil. Entonces, nosotros en esa pata tenemos mucho para aportar. Bueno, yo soy biológicamente optimista. Y soy biológicamente optimista porque cuando tú me hablas de migrantes y ciudadanos de segunda o de primera, tengo que decirte sí o sí que yo soy primera generación en el Río de la Plata, ¿no? Mi padre y mi abuelo vinieron acá en circunstancias de una España que no existía, que no es la que conocemos hoy, ¿no? Que era seguramente más pobre que muchos de los lugares de donde migran hoy personas de Latinoamérica que vienen para aquí. Por lo cual yo creo que en Uruguay no hay, felizmente, ciudadanos de primera o de segunda. Sí podemos tener deficiencias en la prestación de los servicios, eso capaz que existe como país que está en las circunstancias en las que se encuentra, ¿verdad? Y con respecto a la primera pregunta que hacías, que insisto, no quiero ser crítico con los que estuvieron antes porque no lo siento así. Yo creo que hubo muy buenas cosas que nos quedaron de los últimos 15 años de gobiernos de otro signo, ¿verdad? Yo lo que creo es que el Uruguay, sí, es un país muy conservador. Capaz que acá Marcos puede incluso reforzar si es que considera lo que estoy diciendo. Creo que el Uruguay es un país conservador, y como país conservador que es, le cuesta mucho visualizar los cambios, le cuesta mucho adaptarse a los cambios e implementarlos. Yo creo que el hito por que pasamos de la pandemia, de la emergencia sanitaria, creo que nos deja una pauta de comportamiento colectivo que es bien distinto. Tú, si sos extranjera, capaz que no sabés que los uruguayos tenemos como una especie de karma con Maracaná y el 50, que fue nuestro éxito del siglo XX, ¿no? Yo creo que en un futuro, y dejando de lado, obviamente, las posturas que podemos llegar a tener encontradas en algún sentido, sobre todo temas de gestión y todo lo demás, que siempre hay cosas positivas y negativas para ver, de acuerdo a donde se miren, sí creo que nos va a quedar un saldo de la pandemia, descontando la parte trágica, ¿no? Nos va a quedar un saldo positivo, decir, bueno, ¿cómo funcionamos los uruguayos en cuanto a la pandemia? Y creo que funcionamos como una nación consolidada, una nación que respondió en conjunto a un montón de cosas. Yo no me aburro de hacer el cuento del día que se declaró la emergencia sanitaria. El Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, 10 minutos después, firmó el acta que les comentaba de que fue el primer protocolo en materia de trabajo, ¿verdad?, entre Estado, trabajadores y empresas, de consenso y sin discutir ni una coma. Y más allá del valor o no que pueda haber tenido el documento como documento tal o como el contenido que tenía sí era una gran señal, una señal de que en este baile estábamos todos juntos y teníamos que salir todos juntos, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas positivas, pero sí tenemos un karma, que es que somos una nación conservadora, y como una nación conservadora que somos, nos vamos adaptando muy de a poco a los cambios. Hay muchas cosas que se hicieron durante los gobiernos pasados que tienen que ver con la economía digital, y que yo creo que son aproximaciones sobre las que nos estamos parando los que estamos hoy para hacer cosas que continúen en esa línea. Como siempre digo, si son mejores es porque hubo algo cimientos sobre lo que construir. Si no hubiera habido cimientos, estaríamos en peor condición. Bueno, le damos la palabra al compañero y Marcos tiene unos comentarios para hacer también. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Matías. Vengo un poco de la universidad, soy licenciado en Relaciones Laborales y además trabajo con el sindicato de Pedido Ya. Y quería hacer algunos comentarios o por lo menos irnos tratar de que se vayan con reflexiones en torno a un tema que me parece interesante, que es tomando un poco de lo que comentaba Marcos, Hugo, todo el panel, del cómo utilizan los trabajadores esas tecnologías o cómo deberían utilizar esas tecnologías, entiendo yo, en torno a la comunicación del conflicto y de esas condiciones de trabajo a las que se ven expuestos. Creo que la protección que ha brindado el Estado en este último tiempo ante ese impacto que han tenido esas nuevas tecnologías ha sido un poco escasa y que se necesita defender los derechos adquiridos. Y un poco entiendo también que eso se realiza a través del ejercicio de esos mismos derechos adquiridos. Por ejemplo, el derecho a huelga, Hugo es especialista en eso,
Pero me importa sobre todo la publicidad de eso y cómo se utilizan esos mismos algoritmos de los medios de comunicación para denunciar esas condiciones que tienen los repartidores o los trabajadores y trabajadoras que se encuentran trabajando bajo régimen de teletrabajo, deslocalizados, que es difícil que se agrupen, que se vean muchas veces. A mí me comentan las compañeras que los primeros contactos que tienen entre compañeros que se van a afiliar es al momento que lo vas a afiliar, que vas hasta la casa. No lo viste nunca en la empresa, no se han visto. Y ahí creo que los sindicatos deberían tener un lugar dentro de esa hegemonía que tienen hoy los medios de comunicación, y es a partir de ahí un poco que se puede asentar en la sociedad la necesidad de un impacto en estos temas. Mi comentario iba un poco por ahí. Creo que el elemento daño que tiene la huelga hay que un poco de repensarlo, en el sentido de que me parece que a las empresas les importa mucho más la imagen que tienen en los medios de comunicación o a través de los mismos que un paro tradicional que se puede hacer hoy en un contexto un poco de crisis también, donde hay altos índices de desempleo, de inflación, y digo, es complicado también pedirle a un compañero o una compañera que sacrifique un jornal de trabajo en mérito de llevar adelante una huelga. Y incluso empresas como Pedido Ya contratan trabajadores en otros países en régimen tercerizados, que uno ni se entera acá, pero después al preguntar un poco, bueno, ¿qué daño causó el paro? Y en realidad fue mitigado a través de contratar y romper la huelga a través de la contratación de trabajadores en otros países. Y se ha utilizado un poco la parte de comunicación, es decir, bueno, la empresa siempre cuando hay comunicación en contra a través de redes sociales, por ejemplo, se sienta a discutir algo, ¿no? Y un poco comentaban sobre la cartelera sindical. El sindicato logró, a través de la negociación colectiva, una cartelera sindical a través de las herramientas tecnológicas de la empresa. Entonces creo que un poco por ese lado quienes podrían tener la respuesta en cuanto a cómo regular ese tipo de cuestiones son los propios trabajadores, que a través de la negociación colectiva lo hacen incluso en sus propias empresas. Así que me parece que por ese lado está bueno preguntar un poco más ahí. Es un poco el comentario. Marcos había pedido la palabra y después una pequeña intervención que me pido la palabra para cerrar la actividad. Me doy la palabra, me pido la palabra y me doy la palabra. Bueno, no, una cuestión que decía Fabio y que me pareció que es importante. Yo justamente ayer estaba leyendo un trabajo de un catedrático de una de las universidades de gestión de empresas, de una de las más connotadas escuelas de gestión de empresas, nada de izquierda, por cierto, digamos, ¿no? En el cual él planteaba algunas cosas que me parecieron bien interesantes. Primero, señalar una cosa que yo no sabía, que las GAFAM, ¿sabes lo que es las GAFAM? Es el conjunto de Google, Amazon, Microsoft, Apple y F es Facebook y el último es Microsoft, ¿no? GAFAM se llaman, y que de alguna forma son las que están liderando todos estos procesos, qué sé yo. Y comentaba que, por un lado, se estaba instaurando el sistema dentro de los Uber, por ejemplo, el sistema de cámara para observar al chofer, en el cual captaban ahí sus gestos, bueno, inclusive en el algoritmo, ¿no? En un algoritmo extremadamente complejo que tomaba datos hasta psicológicos y que de alguna forma con eso premiaba o sancionaba o etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión que decía este hombre era que, primero, una cosa que quería decir aparte, mirá que el control o la ambición de controlar totalmente a los trabajadores viene del siglo XVIII, del panóptico denunciado por Foucault y qué sé yo, ya existía y ya existe, digamos, ¿no? Entonces, mejorarán las sofisticaciones de esto, pero esto existe.
Lo que planteaba este hombre es que, y mostraba estadísticas de que eso a la larga hace caer brutalmente la productividad. Es decir, los trabajadores sometidos a ese tipo de exigencia y qué sé yo, a la larga le bajan la productividad. O sea, que es contrario a lo que se podía pensar, etcétera, etcétera. Primer dato. ¿Y qué es lo que proponía este hombre? Y proponía que decía que todo trabajador tiene que saber los datos que se están utilizando de él, que él está produciendo, que está generando, etc. Tiene que tener el derecho, es el derecho de tener el derecho a saber de qué está produciendo a partir de él. Esto me parece que es importante, te lo digo porque ojalá la ley haga alguna referencia a eso, pero ustedes tienen que controlar que eso sea efectivo, porque si no, las leyes a veces se transforman en papeles escritos. Bueno, yo quería comentar esto porque me pareció una reflexión que me pareció bien interesante de cómo abordar este fenómeno que se viene. Si todavía no hay cámaras dentro de los Uber, te puedo asegurar que dentro de un tiempito va a haberlo. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque me parecía que es importante y sobre todo cómo esto se vincula con derechos. ¿Está? Bueno, les queremos dar las gracias a nuestros 4 panelistas. ¿Querías decir algo? Por sus aportes, por sus reflexiones, por aportar a podernos cuestionar estas cosas y a discutirlas. En realidad fueron 2 días muy buenos, muy fructíferos. Quiero, primera cosa, especialmente a los compañeros que estuvieron organizando esto, que desde hace mucho más que estos 2 días han gestionado pasajes, contactos, galletitas, agua, transmisión, Zoom, los compañeros del equipo técnico del Servicio Central de Extensión, ni que hablar la gente de FESUR, no sé si hay alguien de FESUR acá todavía, que nos dieron una gran mano colaborando con la venida, por ejemplo, de Cristina de Ecuador, que nos transmitió su experiencia la experiencia colectiva, no suya en particular, del observatorio, que creo que es una idea excelente, a los profesores que vinieron de Argentina, a los profesores y profesoras que participaron, yo señalo la pantalla como si estuvieran, que participaron por Zoom, a los trabajadores que vinieron, y en este caso también, bueno, tiene que ver un poco con el algoritmo, no tenemos empresarios para decírselo, entonces se lo vamos a decir a los trabajadores de las plataformas y en este caso también al representante del Ministerio de Trabajo. Nosotros desde el Servicio Central de Extensión tenemos una larga trayectoria en trabajar temas vinculados con el trabajo, valga la redundancia. Nos comentaba Tomás que había leído a Nicolás Marrero, que muchos hemos leído a Nicolás Marrero, y es el bestseller, y nos ponemos a disposición para discutir los resultados de nuestras indagaciones, para dar nuestras opiniones, para apoyar en procesos organizativos. Quizá también hemos estado, ha sido una buena experiencia, digamos, en poder intercambiar lenguajes distintos. Nos faltaron trabajadores migrantes que invitamos a muchos y no vinieron. Pero en el caso de Cristina, por ejemplo, decirle algo que le estaba señalando Tomás y que está bueno señalarte para ampliar un poco eso, agradecerle que hablar al PIT-CNT que nos prestó este espacio, que este PIT-CNT que te recibe hoy, hay muchos que han indagado y han tenido como objeto de estudio científico la organización sindical, que este PIT-CNT que te recibe hoy también es heredero de la tradición de los trabajadores migrantes que viniendo muchas veces perseguidos desde sus lugares en Europa Central, en la Europa Mediterránea, etcétera, contribuyeron a generar la resistencia de trabajadores y los movimientos
que también empujaron todo un sistema de leyes sociales que es verdad que ha sido avanzado en nuestro país y que ha tenido que ver con gobiernos que comprendieron la importancia de determinadas cuestiones, pero de sectores que empujaron la generación de determinadas legislaciones de avanzada. Y creo que también un poco eso está en la base de grandes desafíos que están planteados acá, como para muchas partes. Eso, la trayectoria del movimiento sindical que se enfrenta al desafío de integrar trabajadores que son nuevos y con trayectorias distintas, la trayectoria del derecho laboral y de los decisores y quienes elaboran instrumentos de política, ya sea leyes o programas o instrumentos de política pública, en el sentido de captar el dinamismo, de recuperar lo viejo, de incorporar los actores, de valorar el diálogo social, que creo que son los elementos que están en la base de definir, bueno, frente a qué relación, frente a cuál de las tres nos estamos enfrentando, ¿no? Pero eso no es una definición de diccionario. Esta o esta o esta. Eso es el resultado de un diálogo, de una correlación, de procesos de organización y de cómo se puedan ir procesando las discusiones con los procesos con los que habitualmente se generan los instrumentos legales, no solo en el derecho laboral, sino en otras ramas del derecho que tienen que ver, bueno, con las relaciones de fuerza que están detrás y los sistemas esos de empuje y de discusión y de convencimiento mutuo que se llega a determinados resultados. Desde estos 2 días de encuentro, digo, los miro a todos, esperamos haber contribuido con un granito de arena a mejorar el diálogo entre los trabajadores. Por eso digo, lástima que no hayamos tenido ni al algoritmo sentado en una silla, ¿no? Para decirle que también se pueden discutir y aportar cosas en este sentido, aunque los algoritmos los hace gente, y también nos enteramos de que han habido procesos a partir de la experiencia de Cristina, de que han habido procesos en Latinoamérica, y repito que esto tiene que ver con los poderes también empresariales y con la correlación de fuerzas, y que han habido instancias judiciales en otros países en las que se ha tenido que probar que los algoritmos los hacen personas y no que son cosas que surgen, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos enfrentados todos desde nuestros lugares y a partir de una discusión que además contribuya a la discusión democrática, a abordar temas que están siendo difíciles y complicados para todos, y que la tecnología no corre adelante de nosotros. Tampoco la tecnología es algo que se desarrolla por sí misma. La tecnología, eso, la ciencia, los distintos estudios científicos lo han demostrado desde la historia del conocimiento científico, desde el desarrollo de la historia del conocimiento científico, desde el siglo XIX a la fecha, que bueno, la tecnología también responde a necesidades sociales, y responde a necesidades sociales generalmente de quien tiene las condiciones de desarrollar tecnología que va a apuntar a incrementos de productividad y a incrementos de control. Entonces, tampoco los algoritmos pueden ser ajenos a esa necesidad de incrementar productividad e incrementar control sobre la mano de obra. El tema es, bueno, cómo vamos armando el rompecabezas y dialogando entre todos, escuchándonos y aportando. Así que, besos y abrazos, porque estuvo muy bueno.